Bueno, ¿cómo te llamas, joven? ¿Karim? Sí, pues estuve por detrás de ti y vi tu camiseta que dice Me Against the World. ¿Qué significa eso? Yo contra el mundo. Tiene ahí un mundo y dice Me Against the World. Y fíjense que al tomar la determinación, la decisión de seguir a Cristo y de hacer las cosas como Dios pide, así nos sentimos, porque realmente así es. Vamos contra corriente de cómo va todo el mundo. Sí. Entonces, y a veces llegamos a sentirnos así, ¿no? Nos sentimos solos porque yo solo contra todo el mundo. A veces nos pasa. Bueno, el, el mundo entero se está locando. Hay cosas que dices, hace 25 años se hubiera dicho, eso es una locura, eso nunca sucederá. Y hoy día es realidad en la política, en las iglesias, en muchas maneras. Y los que tal vez tenemos un poco más de edad, pues realmente nos preocupamos por el mundo en que se van criando nuestros nietos. ¿O no es así? No sé. Realmente es de asustarse. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe esto yo en contra de todo el mundo? Tengo un amigo, Gerardo y Javier lo conocieron, un maestro de la Biblia que ahora tiene 93 años y sigue enseñando. Um, un día se le nació una nieta, o fue nieto, no me acuerdo, creo que fue nieto, y le trajeron el nieto a saludar al abuelo. Y él, su hija, trajo el nieto y él dijo, hola, pecadorcito, ¿cómo estás? Nosotros nunca pensamos de un bebé de esta manera, ¿verdad? Porque queremos enfocarnos en lo bueno, en lo bonito, en lo hermoso, sí, en todo ello. Pero es cierto lo que dijo. ¿Y a qué se debe? Les voy a hacer una pregunta. No hay respuestas buenas o malas, así que no se detienen en responder si quieren, ¿ok? No les vamos a dar pamba por si la respuesta no es correcta. Si es cierto lo que él dijo a su nieto, entonces cada uno de nosotros, ahora aquí les voy a hacer la pregunta sí o no. Al nacer, todos lo que hemos nacido, y yo creo que ahí
calificamos todos. Al nacer, somos una expresión del éxito de Satanás. ¿Sí o no? Lo vamos a dialogar un poco, vamos, no se asustan. Sí. ¿Algún no por ahí? No. Nada más 2 mujeres opinaron. ¿Alguien más? Sí hay una tercera, pero no es esta. Y esta es la que vamos a investigar. Sí. Al niño, ¿quién le enseña a mentir? Ser travieso. ¿De dónde viene? Entonces, ¿sí o no? Yo digo, en gran parte sí, pero por otra parte no. Sí, y eso lo vamos a investigar un poco. Ahora, no tienen que estar de acuerdo conmigo. No se trata de esto aquí hoy. Pero yo quiero presentar lo que yo siento en el corazón, lo que yo pienso y lo que ha sido mi experiencia a través de los años. ¿Sí? Ahora, cada uno de nosotros al nacer, porque hubo un antes de la caída, ¿o no? ¿Sí? Y Adán y Eva fueron creados en la imagen de quién, como una expresión de quién. Y esto fue antes de la caída. ¿Sí? Una expresión de Dios. Dotados con dones, con habilidades, reflejando al Creador en su vida, en su expresión de vida, en lo que hicieron. Dios les dijo, mira, yo les he creado esto y es para que ustedes lo viven y lo cultivan y hacen como ven bien. ¿Sí? Este mismo bebé que nace sí, como pecadorcito, a lo mejor tiene también algún don increíble, ya innato, que es una expresión de su creador desde antes de la caída. ¿Sí? Y por eso podemos decir que sí, desgraciadamente, pero también podemos decir que no, porque hubo un antes de la caída y nosotros también tenemos ADN del que nos creó desde antes de la caída. Pero esta parte, como fue tapada, y se dio libertad a la otra parte, la que se sujetó al enemigo de Dios, y esta es la parte que creció. Esto lo vemos desde el inicio de las Escrituras. ¿Sí? Los mismos primeros hijos de Adán. ¿Qué sucedió? ¿Qué ganó? ¿La parte buena o la parte mala? ¿Sí? Le entraron celos tremendos. Y dijo, la única manera de arreglar eso, le vaya. Ya, hemos arreglado el problema. Sí. Entre la gente cristiana y entre la gente no cristiana. Hay habilidades y dones y cosas que se expresa
que solo pueden ser reflejo del creador creativo. ¿Sí? Tú puedes pensar, por ejemplo, porque era de mi misma edad y tuvo un infarto igual que yo en los mismos días, él y yo, solo que él murió y yo no. Este fue Michael Jackson. ¿Hubo algo especial este hombre? Sí, unos mal aplicados. O sea, no se los aplicó, no se los presentó a su creador. Sino cuando el enemigo vino y dijo, mira, te hincas aquí y yo te doy todo el mundo. Y él se hincó. Y le dio todo el mundo y murió muy joven. Sí, murió a los 52 años de edad. Fue el mismo tiempo que yo tuve un infarto, que también casi nos vamos juntos. Sí, pero él hubiera ido por otro lado, por otro rumbo que yo. ¿Con dones? Increíble. ¿Y eso es reflejo de quién? Primeramente de Dios. Entonces la respuesta es sí y no. Y lo que pasa, o sea, sí queda claro esto. Nosotros nos hemos entregado como humanidad en general a las obras del enemigo, porque es mucho más fácil. No hay por qué ir contra corriente. ¿Sí? Irse con la corriente, eso es lo más fácil. Pero irse contra corriente es difícil, es duro, es costoso. ¿Sí? Pero Dios dice, mira, yo los he creado, les perdí, pero tengo un plan para redimir. Y redimir significa volver a comprar lo que es suyo. ¿Sí? Él vuelve a gastar en conseguirnos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de qué tan perdidos somos, entonces Él puede entrar y decir, ahora vamos a tener que darle un giro a lo que ha sucedido en su interior, para que ya no seamos expresión del éxito de Satanás, expresando egoísmo, engaño, mentiras. Larga la lista. Pero esto lo vamos cortando y vamos diciendo, no, Señor, tú tienes un camino que es recto y justo. Y este es el que escojo. Y al momento que usted escoge ese camino, me against the world. No se sorprenden. Es que tiene que ser así. No hay de otra. En el pasado ha habido películas del hombre que no sabe quién es, que pierde totalmente la memoria, o alguna mujer, pues yo me acuerdo del hombre que perdió la memoria de quién es, no supo quién es. ¿Sí? Entonces, nosotros somos la totalidad de nuestra memoria. Sin tu memoria, tú no sabes quién eres. Tu memoria ha creado tu identidad. Tus papás, tu formación, toda la formación, todas tus memorias. Y al final somos la suma de nuestras memorias. Si no tenemos Alicia y yo tenemos un sobrino, vivió muchos años en Brasil. Y el principios
de este año chocó en su motito. Le pegó un coche, lo dejaron por muerto en la calle. Lo rescataron, lo llevaron al hospital y tiene trauma cerebral. Las demás heridas sanaron, pero la trauma que tiene en el cerebro, la trauma cerebral, es algo que cuesta tiempo en recuperarse, en sanar. Esto es si se llega a sanar, porque no saben. Es un poco misterioso todo lo que sucede ahí. Y él perdió en parte su memoria de ciertas cosas. Entonces pregunta a sus hermanos, oye, ¿por qué yo hice esto? Que no se acuerda en su vida las cosas que sucedieron para tomar la decisión de hacer las cosas de esa manera. Entonces él dice, oye, yo me acuerdo esto, pero ¿por qué hice esto? ¿Y por qué no fui ahí? ¿Por qué me quedé en Brasil? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y entonces va sanando y se va frustrando más, porque más que se va sanando, más entiende lo que ha perdido. Y ha sido un caso interesante para nosotros mirar. Es que no se acuerda muy bien quién es. Tenemos otro amigo que sufrió una embolia muy fuerte y también se le deshicieron algunas neuronas aquí arriba y hay cosas que acuerda y cosas que no. Y usted puede estar hablando con él así normalmente y todo lo que habla está bien y de repente sale por otro rumbo totalmente. Porque ya no se conecta ahí adentro. ¿Sí? No tan grave como el hombre que perdió la memoria totalmente, pero en estas películas lo que pasa es que se va a algún lugar donde había ido muchas veces y como que de repente que empieza a recordarse un poquito y poco a poco allá en las películas recobre la memoria y sale con la chica y todo termina bien. Sí. Pero nosotros mismos somos como este hombre. ¿Sí? Tenemos cierta inquietud muy profundamente dentro de nosotros que dice, no, yo no nací para ser una expresión del éxito de Satanás. Tiene que haber algo más. Los jóvenes a los 13, 14, 15, 18 años se empiezan a preguntar, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago? Y es esta misma inquietud que se recuerda de que hubo ahí atrás algo mayor, algo más grande, algo más importante que eso lo que tenemos y lo que vivimos. ¿Sí? Y ahí empieza la búsqueda. ¿Sí? Y por eso los jóvenes, y yo me acuerdo porque aunque no lo crean, también era joven hace muchos años. Se empieza a preguntar, se empieza a investigar, se empieza a dudar algunas de las cosas que nuestros papás nos dicen porque queremos respuestas. ¿Sí? Y es porque por ahí está este gusanito que dice, algo más, y eso es lo que tienes que encontrar. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Sí? Y los más grandes nos preguntamos, ¿he cumplido con lo que fue mi propósito? De jóvenes nos preguntamos, ¿cuál es mi propósito? Y de grandes nos preguntamos, oye, ¿hice todo bien? ¿Hice lo correcto? ¿Hice lo necesario para cumplir con lo que había sido mi propósito? Bueno, en
en Éxodo 32:12, Dios hablando, vamos a verlo. $33, 12, lo que me llama, es en la segunda parte del verso donde Dios le dice a Moisés, te he conocido por tu nombre, te he conocido por tu nombre. Y eso sí me gusta porque Dios nos conoce a cada uno en nuestro nombre. Ahora dice que en Apocalipsis dice que en el final nos va a dar un nombre nuevo. Sí. Y en la palabra lo que vemos es que cuando un hombre tiene un nombre, Dios obra sus características según el nombre. Esa es una de las ideas del Antiguo Testamento. A mí me gustaría saber el nombre que Dios tiene para mí, ya del otro lado. Porque yo creo que me daría algunas pistas de qué debo de hacer haciendo aquí. Pero claro, en sus misterios y sus caminos misteriosos no lo hace. Pero dice, yo te conozco, yo sé quién eres y cada detalle de tu vida. Ahora, ¿esto queda más o menos claro? Sí. Entonces, tenemos que estar de acuerdo que el enemigo sí se ganó una victoria, una batalla de mucho significado. No podemos menospreciar esto. Ahora, lo que nosotros sí sabemos es que Cristo vino y volvió a conquistar y viene a nuestras vidas tan trastornado que son nuestras vidas. ¿Sí? Yo le dije a Gerardo en la mañana, yo lo veo como los dos P's, como PP. Y él dijo, ¿qué dijiste? Pecadores perdonados. Y yo dije, no, podridos y perdidos. Que esta es la realidad de nuestras vidas. Y hay una sola salida. Quiero que vean conmigo esta salida. Ahora, vamos a abrir a Lucas y vamos a ver la historia de Navidad. Cuando se cansan, nada más cabecean un poco y terminamos. ¿Qué les voy a hacer aquí? Pues les voy a contar otro detalle que yo espero que se quedan pensando qué loco este güero. Pero está bien, no hay problema. Porque mínimo así se quedan despiertos. Okay. En 1:35 dice, respondiendo, el ángel le dijo, aquí es la conversación que tiene María con el ángel. Y para ella, pues fue
un misterio muy grande. ¿Cómo puede ser esto? Ese es un misterio. Y el ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo me he dado cuenta pasando los años y estudiando la palabra que todo lo que está escrito con propósitos y generalmente tiene un propósito específico para mí y para ti también. Y esto tiene muy poquito desde que empecé a verlo de esta manera, como se les voy a presentar a continuación. Viene el Espíritu Santo y hace una obra en María. María se queda embarazada con Jesús. Jesús nace a través de ella. Y dije, pues, hay historias de mujeres también en la Biblia que llevan muchísimo enseñanza. Y lo que Dios me empezó a abrir es cuando yo reconozco la obra del enemigo, cuando reconozco mi propio corazón podrido y perverso sobre todas las cosas, dice Jeremías, mi corazón y el tuyo. Sí, mientras no lo queremos reconocer, estamos bloqueando la obra de Dios en nuestras vidas. A lo mejor tenemos mucha religión y hacemos muchas cosas religiosas, pero estas cosas no le interesan a Dios. A Dios le interesa una relación contigo y un caminar con Él y llegar a conocerlo a Él de manera íntima. Caminar con mi Padre, así es como yo lo veo. Voy al bosque y voy a caminar con mi Padre, a disfrutar intimidad. Yo necesito esto porque al final de cuentas, it's you against the world. Y necesito Dios a mi lado para poder conquistar esto. Porque todo lo que Él hace, todo lo que Él había creado y lo que se perdió, ahora es contracorriente a lo que existe actualmente en el mundo. ¿Están aquí? Sí. No somos tan buenazos como las iglesias a veces nos quieren decir que somos. ¿Sí o no? Pero aquí sucede algo. Ahora, en los meses pasados hemos hablado de Cristo formado en nosotros, los que han estado. ¿Algunos se acuerdan? Pero ahora lo vamos a tomar un paso más allá. Ese es Cristo nacido en mí. Igual que la obra que el Espíritu Santo hizo en María. Cuando nosotros abrimos nuestras vidas al Padre, el Espíritu Santo viene y hace una obra y Cristo mismo es nacido en mí. Yo dije, Dios, no, ¿cómo va a ser esto? O sea, no estamos hablando físicamente, pero es una realidad espiritual. Y cuando primero lo vi, o lo estuve pensando, dije, no, pues mejor voy a leer un poco y a ver qué dijeron otros hombres de más estudios y así también pregunté a algunos de los hombres que yo respeto y todos dijeron lo mismo, que sí, que es una realidad, que Cristo nace en mí. Y con Cristo nacido en mí, empiezo yo a cobrar lo que yo necesito para moverme contracorriente. Nos van a querer, nos van a ¿qué va a pasar con nosotros? Cristo dijo que
Los van a odiar porque van contra corriente. Y ya está sucediendo. Si tú no utilizas los pronombres correctos en el mundo profesional, pierdes tu trabajo. ¿Están aquí? Eso es contracorriente. Yo no lo puedo hacer. Porque Dios los creó, hombre y mujer, no hay más. Y ahí afuera hay mucha confusión por los éxitos de Satanás. Hay muchísima confusión. Pero en el mundo de hoy, y Cristo nacido en mí. ¿Qué significa esto? Y algunos están durmiendo, así que ya vamos a terminar. Cristo nacido en mí. Cuando Cristo nació, a los 12 años, no estaba ahí jugando con sus amiguitos. Lo buscaron ahí, porque eso es lo que un niño de 12 años hace. Pero Cristo no. ¿Dónde encontraron a Cristo? Él dijo, yo tengo que estar cara a cara con mi Padre y tengo que ver por los negocios de mi Padre lo que es su voluntad. Y esta fue su postura toda su vida. Lo que mi Padre me dice, eso lo tengo que aplicar. Quiero o no. Y hubo cosas que no quiso. Y se subió y dijo, Padre, por favor, si es posible que pase eso de mí, que no sé si lo voy a aguantar. Pero, si eso te agrada a ti y es su plan, voy. ¿Sí? Y esto es lo que empieza a suceder en mí si realmente Cristo ha nacido en mí. Entonces yo empiezo a reflejar a Cristo de esta manera. Yo tengo que estar viendo por los negocios de mi Padre. Que a Él le agrada, como Él quiere hacer las cosas. Pero yo tengo que ver, yo tengo que estar en relación cara a cara con mi Padre, como Cristo, desde muy joven y toda la vida. El Espíritu Santo viene y hace una obra milagrosa en ti. Y Cristo es nacido en nosotros. Y esto nos impacta. Y no puede ser que nos deja sin ser cambiados. Si esto no cambia nuestras vidas, cambia nuestras actitudes, cambia nuestros deseos, entonces no ha sucedido. Vivir en casa de mi Padre. Y lo que nos pasa es cuando nos vamos acercando a casa de Padre, como algo ahí muy adentro empieza a responder y decir, híjole, creo que es esto. Esto es lo que me hizo falta, esto es lo que se perdió. Y se nos empieza a despertar la memoria de mi Padre, de su casa, de ser abrazado por Él. Decimos, ay, esto fue. Algunos se confunden y creen que es la iglesia. La iglesia no es.
Es muy claro si vemos las cosas que Dios nos llamó a amar. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos llamó a amar? 5 cosas Dios nos llamó a amar, nada más, 5. A Él, ese es lo primero, ese es Deuteronomio y después Mateo 22. Bueno, yo pondría la esposa antes del prójimo. ¿Ellos qué? Pues pobrecitos que buscan. No. Dios, esposa, el prójimo, ¿ok? ¿Qué más? 2 cosas más. Enemigos. ¿Y qué más? Una cosa más. Lo tuve aquí. Los hijos, la iglesia no aparece. Pues ese es el prójimo, sí. A nosotros mismos, 5 cosas que nos enseña a amar. La iglesia no está ahí. La convivencia con creyentes es importante, porque así podemos sostenernos, apoyarnos un poco mutuamente, porque vamos contracorriente. G.K. Chesterton es un escritor, dijo, cualquier cosa muerta puede ser llevado por la corriente. Requiere de algo vivo para ir contracorriente. ¿Sí? Y si no hemos sido vivificados por la vida de Cristo en nosotros, nos vamos a ser dejados ser llevados por la corriente como todos los demás. Aún pintándonos de cristiano con versos bíblicos y para la gloria y honra y todo aquello. Pero la vida no cambiada. Por eso Cristo dijo, no te fijes en lo que dicen, fíjense en lo que hacen y en el fruto. Sí. Y entonces, lo que ya vamos terminando. Esto solo significa que ya hemos avanzado un poco. Lo que sucede entonces, en este momento, cuando empezamos a hacer este giro, empezamos a leer la Biblia y empezamos a escuchar enseñanzas y realmente todo se nos hace locura. Lea con cuidado las cosas que Jesús enseñó en Mateo 5, 6, 7. Realmente aplicarlo, la gente no dice, no, eso es un ideal, eso es un, no, para Cristo no. Y se nos hace locura. Ahora, este mismo G.K. Chesterton es un hombre que vivió hace 130 años. A veces no me gusta decir los nombres porque la gente después busca y dice, no, pues no me cae mal el hombre ese, entonces no les interesa lo que dijo. Entonces mejor nada más digo que vivió un hombre sabio que dijo esto. Él dijo eso, esto se me hizo pensar. Y otra vez lo podemos poner como pregunta, sí o no. Los mandamientos de Cristo son imposibles, pero no locura.
Más bien es la mera sanidad predicada a un planeta de lunáticos. Es lo único en todo el mundo que en realidad es sano. Y todos nosotros lunáticos en camino de ser sanados. Los mandamientos de Cristo son imposibles. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Comprobado. Sí, sí. Sí, y incluso algunas de las cosas, es, ama a tu enemigo. Pues qué locura. ¿Qué le pasa a este? Imposible. ¿Quién ha podido cumplir con todos los mandamientos de Cristo en la semana pasada? Sí, son imposibles, pero no son locura. Y lo que nosotros ahí tenemos que hacer es tomarlos uno por uno y a ver, ¿cómo hago? Cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus dolencias, cada quien tiene sus ofensas, cada quien tiene... Ahora, toma las enseñanzas de Cristo y empieza a aplicar lo que Él dice uno por uno a las cosas en nuestra vida y a ver si no empezamos a sanar y amar cuando casi nos es imposible amar y perdonar cuando uno piensa que ¿hasta cuándo? Imposible, pero no es locura. Más bien es la única sanidad predicada a un planeta de lunáticos. Eso sí me gustó. Bueno, con este versículo, bueno, son dos. Terminamos. Pero si quieren ser más afligidos y un poco más irritados, pues vuelvan en 15 días porque vamos a continuar con ese tema. Mateo 13. Sí, hablando de locuras. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en locuras? Sí, dice ahí parábolas, pero 13, ¿qué dije? 13, 10 y 11. Mateo. Sí, ¿está bien? Ya puedo, ya puedo. Ah, ok. ¿Por qué les hablas en locuras? Sí, ellos ya habían pasado suficiente tiempo con Jesús como para empezar a entender dos o tres cosas. Pero Jesús siguió hablando en parábolas fuertes. Y ellos dijeron, ¿por qué no les hablas las cosas claras? Sí. Para Cristo, esto fue claro. ¿Sí? Para nosotros no. Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Son misterios. Y hasta que Dios no empieza una obra por su Santo Espíritu en nuestras vidas y Cristo nace en nosotros y empieza a cambiar las cosas, a cambiarnos la mente, cambiarnos el corazón, tampoco vamos a entender nada. Pero cuando Él llega y empieza a hacerlo, es emocionante cuando Dios empieza a hacer. Ahora, lo que a mí me sorprende
Yo entregué mi vida al Señor a los 7 años de edad. Ya son 60 años desde que empecé ese camino. Y mañana, en la mañana me voy a sentar con la Biblia y voy a empezar a leer y voy a decir, ¿cómo es que han pasado tantos años y nunca entendí esto como lo entiendo ahora? Porque Cristo va en aumento en nosotros y esta aventura no tiene fin aquí en esta tierra. Pero, para terminar, les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Por qué? Porque esta obra todavía no empezó en ellos. Y mi pregunta para terminar esta plática es simplemente esta. ¿Tú eres ¿tú eres un vosotros o eres un ellos? ¿Sí me explico? A vosotros se les ha sido concedido empezar a entender. A ellos, ¿eres un vosotros o eres un ellos? Yo, yo quiero ser un vosotros. Hey. Y sí, sí, la vida cristiana es difícil. Más bien, Cristo dijo, Pablo dijo en Hechos 14, a través de muchísimas tribulaciones entrarán al entendimiento de lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado, nos hemos ido tan lejos por éxito de Satanás. Pero igual hay restos todavía del que no creyó y se puede volver a despertar. Cristo puede nacer en nosotros y ya vamos en un camino contracorriente. No se equivocan, es contracorriente y va a costar y va a ser difícil. Pero lo que ha sido mi experiencia en mi caminar con Dios, más difícil que son las decisiones, más difícil que son las tribulaciones, mayor es la recompensa en mi caminar y en mi intimidad con mi Padre. Porque al final de cuentas yo quiero vivir como Cristo en casa de su Padre. Sí, y esta casa no es de tabique y de losa y de otras cosas. Es en donde yo camino todos los días de mi vida. Yo puedo estar en casa de mi Padre, sentirme en casa. Porque si es mi Padre, yo soy hijo. Sí. Y esto lo vamos a usar como trampolín para algunas cosas más que quiero ver aquí, de cómo el Padre trata con su Hijo. ¿Sí? Y vamos a dejar que la palabra nos explica las cosas. ¿De acuerdo? Acuérdate, yo quiero ser un vosotros. En la mañana cuando te levantas, le dices al espejo, yo quiero ser un vosotros. Y yo quiero ver la cara de mi Padre y quiero escuchar sus palabras a mi oído y lo que Él tiene y quiere para mí. ¿Sí? No quiero ser como ellos, quiero ser un vosotros. Padre, te damos gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, en este día. Y ahora yo te pido, Señor, que lo que salió de tu corazón
que sea, que cae, Padre, en tierra fértil. Y las cosas que a lo mejor son ideas de Bernie, Padre, que estas cosas desaparecen. Tú eres soberano. Haz tu obra en este día, Señor. Y que aún en este día Cristo sea nacido en corazones en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y como hijos queremos decirte que te amamos. Y todo esto por causa de la sangre de Cristo. Así que oramos en su nombre. Amén.